El hombre que ves en pantalla es Juan Pablo Arango, un tatuador que fue hallado muerto en su domicilio, pero lo más tenebroso es que los oficiales también encontraron restos humanos, armas y prendas de la Policía Nacional. Aquí te cuento su verdadera historia. En la madrugada del 9 de marzo de 2026, el aire traía un aroma denso y persistente. Era un olor que se filtraba por las escaleras de un edificio antiguo en el barrio La Inmaculada y que obligaba a los vecinos a cerrar las ventanas. Era el olor de la muerte. Desde días antes, los habitantes del lugar habían sentido esa peste que parecía venir del apartamento 401. Nadie se atrevía a tocar la puerta. La comunidad de Medellín sabe que cada puerta esconde una historia y muchas de ellas se pueden quemar. Esta es la historia de Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, un tatuador de 45 años que vivía solo desde hacía más de 15 años y cuya vida se deshace con la misma densidad con la que se descomponen las historias en las calles de su ciudad. Pogo era un artista respetado, un hombre de manos firmes y pulso seguro que llevaba desde 1996 dibujando en la piel ajena la memoria y los sueños de otros. Tenía estudios en escultura, pintura, dibujo y diseño gráfico. En su apartamento, los oficiales encontrarían algo más que pinceles y máquinas de tatuar. La escena que descubrieron fue digna de una pesadilla. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición, cubierto con una cobija sobre la cama, un arsenal de armas colgado como una galería de arte macabro, prendas de uso oficial de la policía y del ejército, y una bolsa con restos humanos, un cráneo, vértebras y costillas. La estampa remite a los barrios humildes donde el poder de las bandas se mezcla con la cotidianidad. Belén no era solo la comuna más poblada de Medellín, también es un territorio donde las balaceras son parte del paisaje sonoro. Allí viven cerca de 190.000 personas y en 2019, un reportaje del observatorio Análisis Urbano advertía que la guerra entre bandas había elevado el índice de homicidios un 78%. El olor que emergía del apartamento 401, entonces, no era una anomalía, era la condensación de un miedo que la ciudad ha normalizado. Pero antes de iniciar con el video, yo quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Patti Marcalvel, que me apoyó en mi día de cumpleaños, lo que aprecio un montón. Patti, sabes que te quiero muchísimo, gracias y mil gracias por tantas veces apoyarme, por ser tan importante para mí, para el canal, para lo que hago. Definitivamente no tengo palabras para agradecerte, solamente te envío un gran abrazo cósmico y desearé siempre lo mejor para ti. Y también quiero saludar a Yanni Figueroa, que me escribió: gracias Yanni, gracias a ti, recibo con mucha gratitud tu apoyo, te envío un fuerte abrazo cósmico y te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, continuemos con el caso. Las crónicas negras comienzan muchas veces con un olor. Fue el olor de una bolsa en un arroyo lo que llevó a obreros de Sao Paulo a encontrar en febrero de 2026 los restos de una mujer de 34 años dentro de una maleta. Fue el olor de cuerpos enterrados en una casa suburbana el que reveló en 1978 los crímenes de John Wayne Gacy. Y fue el olor de un cuerpo descomponiéndose el que alertó a los vecinos del barrio La Inmaculada en Medellín. Unos días antes del hallazgo, los moradores del edificio habían notado ese hedor que se impregnaba en la ropa y en el cabello. Muchos pensaron que venía de un animal muerto. Otros, acostumbrados a los rumores de la violencia, sospecharon de algo peor.
Finalmente, un vecino llamó a la línea de emergencias 123 y denunció el olor. Las patrullas de vigilancia llegaron, pero no pudieron entrar porque la puerta estaba cerrada con llave. Tuvieron que solicitar autorización a familiares y el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín para abrir la puerta. Al ingresar, los agentes encontraron a Juan Pablo Arango sobre la cama cubierto con una cobija. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, demostraba que llevaba varios días muerto. La escena no era solo macabra, sino enigmática. En lugar de desorden, había una suerte de orden ritual. Las armas traumáticas estaban colgadas en las paredes como en una exposición. Las gorras, chaquetas y uniformes oficiales permanecían doblados. Las granadas descansaban en un estante. No había signos de violencia evidente. Las autoridades no encontraron sangre fresca ni signos de lucha. El cadáver estaba envuelto como si alguien, él mismo o un tercero, lo hubiera cubierto para que no viera nada. Mientras los peritos criminalísticos revisaban la habitación, un hallazgo inesperado cambió el tono del operativo. Una bolsa con restos óseos humanos. Dentro había un cráneo, vértebras y costillas. No estaban mezclados con tierra ni envueltos en un ritual evidente. Simplemente estaban ahí, como un secreto que alguien no alcanzó a enterrar o como un trofeo guardado al descuido. Los restos fueron trasladados a medicina legal para ser analizados. No se sabía si pertenecían a una sola persona, si eran de hombre o de mujer, ni cuántos años llevaban ahí. Fuera del apartamento, los vecinos observaban a los agentes sacar bolsas negras y armas entre murmullos. Yo juraba que él solo coleccionaba pistolas de fogueo, dijo uno. Era tranquilo, pero no se metía con nadie, murmuró otra persona. Los testimonios se repetirían en los días siguientes. Pogo era un hombre solitario, divorciado y, según algunos familiares, consumidor de sustancias ilegales. Desde hacía días no respondía a llamadas ni mensajes. La policía concluyó en los reportes preliminares que no había antecedentes de violencia mayor, solo anotaciones por inasistencia alimentaria, daño en bien ajeno y lesiones personales. Pero ¿cómo encajaba entonces este hallazgo con ese perfil? Para entender el enigma hay que conocer a Juan Pablo Arango Uribe, alias Pogo. En la Medellín artística de los 90 se hizo conocido por su destreza con la tinta y la aguja. Empezó a tatuar en 1996 y con los años combinó su trabajo con estudios de escultura, pintura, dibujo y diseño gráfico. Sus seguidores en redes sociales veían diseños detallados y figuras mitológicas que salían de su imaginación. Al mismo tiempo, su perfil mostraba fotografías de armas y de uniformes militares, lo que dejaba entrever una fascinación por lo bélico. Pogo vivía solo en el apartamento 401 desde hacía 15 años, en un cuarto piso de un edificio viejo. Las paredes estaban adornadas con pistolas traumáticas, réplicas que se usan para entrenamiento o defensa personal y que, según las autoridades, son de baja letalidad. Había 7 granadas, 6 de gas y una de humo, un rifle de copas y una escopeta calibre 22. Los uniformes oficiales, gorras del CTI, chalecos de la SIJIN y chaquetas de la DIJÍN, uniformes de la policía y también de guerreras del ejército, llamaron la atención de los agentes por ser de uso privativo de la fuerza pública. La fiscalía investiga si se trataba de material ilícito o si Pogo tenía vínculos con redes delictivas. Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana, afirmó que muchas armas eran piezas inservibles o de baja letalidad porque las armas halladas no estaban tiradas, sino colgadas en una pared. Para él, Pogo podría haber sido un coleccionista, un hombre fascinado por los objetos militares, como tantos otros que compran uniformes y armas de fogueo en tiendas especializadas. Sin embargo, el hallazgo de los restos humanos y la posibilidad de que estuvieran ahí desde hace años rompe con la versión de un simple coleccionista.
Además de los objetos, la salud y la vida personal de Pogo dibujan sombras. Una semana antes de su muerte, fue hospitalizado por una hemorragia pulmonar atribuida preliminarmente a tuberculosis. Algunos testigos mencionaron que se automedicaba y consumía sustancias que podrían haberle causado complicaciones. Su registro en el sistema penal oral acusatorio mostraba 3 antecedentes como indiciado: inasistencia alimentaria, daño en bien ajeno y lesiones personales, y 2 como víctima, lesiones y hurto. Entonces era una persona solitaria y su círculo íntimo estaba reducido. El apodo de Pogo no es casual. En los foros de aficionados al tatuaje se mencionaba su fascinación por el caso de John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino. Gacy era un contratista y voluntario que se disfrazaba de payaso para animar fiestas infantiles, pero al mismo tiempo secuestró, violó y asesinó a decenas de jóvenes en los años 70. Se presentaba como Pogo el payaso en los hospitales y eventos comunitarios. Bajo esa máscara de bondad se escondía un asesino que enterraba los cuerpos de sus víctimas en el sótano de su casa. Cuando los periodistas revelaron que había 26 cadáveres ocultos en su vivienda y que sus crímenes habían sido sistemáticos, el apodo de Pogo quedó asociado al horror. Que un tatuador colombiano adoptara ese alias añade un nivel simbólico importante. ¿Era solo un guiño macabro o era un espejo de su propia oscuridad? Para comprender la atmósfera en la que floreció y murió Pogo, hay que mirar a la Comuna 16. Belén es un crisol de contrastes. Por un lado, la comuna más grande de Medellín, con un fuerte dinamismo cultural y comercial. Por otro, un territorio disputado por bandas que manejan el microtráfico y la extorsión. En 2019, Análisis Urbano describía a Belén como el escenario de una guerra fría entre bandas de la oficina. Se trata de un fortín electoral. Con 190,000 habitantes, la comuna puede decidir una alcaldía, pero ese poder ciudadano convive con un incremento del 78% en homicidios. La concejal Luz María Munera advertía que la desesperación por la muerte podía llevar a que Belén eligiera un candidato de la guerra. El dominio de bandas en Belén es tangible. Un reportaje señalaba que la Alianza Criminal del Norte controla el 90% del territorio, mientras que el 5% está en manos de los chivos y el restante en grupos independientes. Los paros de buses por cobro de vacunas son frecuentes. Las balas perdidas son un sonido nocturno habitual. Según datos de la Personería de Medellín, más de 100 personas fueron desplazadas forzosamente de las partes altas de Belén en un solo año. La lucha por el control se explica en 2 rentas: el microtráfico y la extorsión. En ese contexto, la casa de Pogo se convierte en una metáfora. Un hombre aislado, rodeado de armas de fogueo y uniformes de la fuerza pública, viviendo en un barrio donde los uniformes reales patrullan a diario. Un coleccionista que, quizá, imaginaba batallas que replicaban las que veía en la calle. Las armas colgadas podían ser amuletos en una ciudad en la que la violencia es, para muchos, una forma de sobrevivencia. Aún así, en Belén hay vida, hay colectivos artísticos, ferias, mercados, barrios como La Palma, Zafra o Las Violetas, donde las familias intentan recuperar espacios. La contradicción entre la luz y la sombra se respira. Pogo era parte de esa contradicción. Tatuaba rosas y calaveras, serpientes y santos, amaba la estética punk y las referencias oscuras. Su muerte y lo que se encontró en su apartamento revivió los rumores que todavía flotan en Medellín, las leyendas de descuartizadores, de coleccionistas de huesos y de caníbales que trafican cuerpos.
Los restos humanos hallados en la bolsa son el centro de este misterio. En el apartamento de Pogo no había señales evidentes de violencia reciente. El cráneo y las vértebras no estaban quemados ni marcados con cortes. Tampoco había herramientas de desmembramiento a simple vista. El Instituto Nacional de Medicina Legal realizará análisis forenses para determinar la identidad, la edad y el sexo de los restos. Las autoridades deben establecer si pertenecen a una sola persona o a varias y si guardan relación con algún caso de desaparición. En las calles las teorías se multiplican. Algunas voces recuerdan que en Colombia existen redes de tráfico de huesos y órganos. Otras, que Pogo tenía amigos en círculos de coleccionistas macabros. Las redes sociales se poblaron de especulaciones, que era un asesino en serie, que pertenecía a un culto, que buscaba replicar los crímenes de John Wayne Gacy. Ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada. El propio coronel Juan Sierra dejó claro que hasta ahora no se han hallado pruebas de homicidio. Las causas de la muerte de Pogo podrían estar relacionadas con quebrantos de salud. Él había sido hospitalizado por tuberculosis. No había signos de tortura ni de violencia directa. El hecho de que fuera una persona solitaria, divorciada y consumidor de estupefacientes, sumado a su colección de armas, hace pensar en un universo inferior que, al perder el control, pudo haber terminado en accidente o que él mismo haya decidido de manera voluntaria. Pero los huesos abren la posibilidad de algo más. Mientras la necropsia se realiza, la bolsa con restos se convierte en un símbolo. En Brasil, apenas un mes antes del caso de Pogo, la policía encontró en un arroyo de Sao Paulo una maleta con partes de un cuerpo envueltas en bolsas plásticas. La víctima fue identificada como una mujer de 34 años gracias al trabajo forense. El hallazgo se produjo en un contexto de feminicidios. En 2025, Brasil registró al menos 1.518 asesinatos de mujeres, la cifra más alta en años. El Pacto de Estado contra los Feminicidios, firmado en febrero de 2026, busca prevenir la violencia y responsabilizar a los agresores. Los huesos en una maleta representan, en América Latina, el horror de la violencia que se vuelve anónima. Por ejemplo, en México, en febrero de 2026, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Brittany Naomi, una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida el 26 de enero. Su cadáver fue encontrado dentro de un pozo en un terreno baldío en Monterrey. Según las investigaciones, el presunto asesino era José, un joven de 16 años, apodado Patines, quien mantenía una relación sentimental con ella. Tras privarla de libertad y asesinarla de un disparo, el adolescente envolvió el cuerpo en bolsas plásticas, lo paseó varias cuadras en una carretilla y lo enterró en un pozo. Brittany salió de su casa para devolver una chaqueta a su novio y nunca volvió. Estos dos casos, aunque muy distintos, resuenan con el de Pogo. La maleta hallada en Sao Paulo y el pozo de Monterrey muestran cómo los cuerpos, especialmente los de mujeres, pueden ser ocultados como basura. La violencia en América Latina se expresa en objetos, maletas, bolsos, pozos, apartamentos y muchas más. Son contenedores que guardan historias de invisibilización y misoginia. En el apartamento 401, la bolsa con huesos recuerda a esas víctimas cuyo nombre se perdió en el camino. El caso de Brittany Naomi es un espejo doloroso. La niña fue asesinada por un adolescente de 16 años que, según la investigación, había planeado el crimen. Tras privarla de la libertad, la envolvió en bolsas, cavó un pozo y la enterró. Sus familiares solo supieron de su paradero cuando la fiscalía encontró el cuerpo y detuvo al presunto agresor. La tía de la menor relató que Brittany había avisado que iría a dejar una chaqueta o chamarra, un gesto
gesto cotidiano que terminó en tragedia. Este feminicidio sacudió a México y reavivó el debate sobre los feminicidios cometidos por menores de edad. Los medios denunciaron que, al tratarse de un adolescente, la pena podría ser reducida. La indignación social se multiplicó. El hallazgo en Sao Paulo también generó alarma. La policía de Brasil informó que los restos pertenecían a una mujer joven de 34 años y que la maleta había sido encontrada gracias a la alerta de trabajadores de una obra. El Departamento de Homicidios abrió una investigación y solicitó exámenes periciales para determinar la causa de la muerte. Este crimen se produjo en un momento en el que el país registraba un récord impresionante de feminicidios, con más de 1.500 personas, mujeres, asesinadas en 2025. Las cifras oficiales resaltan la gravedad del problema y muestran que en Brasil 4 mujeres mueren cada día víctimas de la violencia de género. Ambos casos reflejan cómo los cuerpos de mujeres son objetos de violencia extrema y cómo su desaparición provoca movimientos sociales y acuerdos gubernamentales. En México, organizaciones feministas exigen que los menores que cometan feminicidio enfrenten juicios más severos. En Brasil, los máximos representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial firmaron un pacto de Estado para combatir la violencia de género. Estas respuestas institucionales contrastan con la falta de resolución en el caso de Pogo, donde ni siquiera se sabe a quién pertenecen los huesos hallados en su apartamento. En Medellín, la imagen del payaso asesino resucita con la sola mención del alias de Pogo, John Wayne Gacy. Conocido por disfrazarse de payaso para divertir a los niños, fue condenado a muerte por el asesinato de 33 jóvenes. Su historia demuestra que el mal puede presentarse con rostro amable. Pogo, el tatuador, tomó ese nombre quizá porque le fascinaba el horror, quizá porque lo veía como un personaje de cómic, quizá porque quería provocación. En los foros de tatuadores, Pogo compartía imágenes de payasos macabros y calaveras sonrientes. Se declaraba incluso amante del arte oscuro. El apartamento 401 era una especie de altar a la violencia. Las armas colgadas, las gorras de diferentes unidades policiales, las granadas de gas y de humo, las chaquetas de la Dijín y de la Sijín, la escopeta calibre 22 y el rifle de copas, los chalecos antibalas, todo coexistía en un espacio reducido. Se diría que Pogo había creado su propio museo bélico. La imagen de su cuerpo descomponiéndose, cubierto por una cobija en medio de esa colección, recuerda las fotografías de Gacy, pero también recuerda a los coleccionistas anónimos que acumulan objetos de guerra sin haber ido nunca a una batalla. El símbolo más perturbador, sin embargo, es la bolsa con huesos. ¿A qué historia pertenece ese cráneo? ¿Es de un hombre o es de una mujer? ¿Cómo llegó a las manos de Pogo? La fiscalía y la Sijín abrieron investigaciones para determinar si el tatuador estaba vinculado a redes delictivas o si simplemente guardaba un objeto que adquirió sin saber su origen. El avance de la necropsia será clave para establecer la causa de la muerte del tatuador y el origen de estos huesos. Mientras tanto, la imaginación colectiva alimenta el mito. En este punto de la historia es imposible no recordar a la Medellín de los 90, donde los sicarios se entrenaban en barrios como Belén y las bombas explotaban en cada esquina. La vida de Pogo parece salida de una de esas novelas de crímenes. Un artista con talento, un hombre solitario obsesionado con las armas, un cadáver rodeado de uniformes y una bolsa con huesos. Hay una tentación de construir un perfil psicológico. ¿Era un coleccionista inocente o era un asesino? Su fascinación por el payaso asesino era una señal de su oscuridad interna.
Entonces todo es difícil de armar. La ética obliga a no inventar. Solo se sabe lo que las fuentes dicen, que Pogo había sido hospitalizado por tuberculosis, que tenía antecedentes menores, que consumía sustancias ilegales, que vivía solo y que se había divorciado. Lo demás son metáforas que narran una ciudad y un continente a través de la historia. Los casos de Brittany Naomi, la mujer de Sao Paulo, muestran que la violencia en América Latina adopta formas similares, con cuerpos ocultos, restos en maletas o pozos, armas que pasan de mano en mano. El análisis urbano de Belén revela que el crimen organizado controla gran parte del territorio y que la gente vive con miedo. Pogo no era ajeno a esa realidad porque vivía en una comuna donde el sonido de un disparo es tan normal como el canto de un gallo. Quizá por eso coleccionaba armas, quizá porque como tatuador entendía que la piel y el metal son lenguajes que cuentan historias. No se puede afirmar que Pogo haya cometido un crimen, pero su muerte abre preguntas sobre las personas solitarias que, en medio de una violencia estructural, desarrollan pasiones oscuras. Lo que queda es la reflexión. Cuando miramos la historia de Pogo, también debemos mirar hacia adentro. Las colgadas en su pared son espejos de las armas que circulan en nuestras calles. La bolsa con huesos es un reflejo de los cuerpos olvidados. El alias de payaso asesino es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa. Medellín seguirá buscando respuestas. La justicia determinará el origen de los restos y la causa de la muerte de Pogo. La ciudad seguirá enfrentando sus sombras mientras las luces se encienden cada noche, y nosotros desde este documental invitamos a los espectadores a no apartar la mirada, porque el verdadero horror no está en los huesos hallados, sino en la indiferencia con la que a veces los dejamos a un lado.